Hace 500 años, Europa fue devorada por un enemigo invisible, algo que nadie sabía explicar, pero que todos sentían. El enemigo podía ser cualquiera, un campesino, tu vecino, una curandera o incluso tus propios padres. Todo el mundo miraba a su alrededor con miedo, pero más tarde esa obsesión cambió de rostro. Ya no podía ser cualquiera, sino que las mujeres eran las culpables de todo mal. Y sí, hablamos de brujas, pero olvídate de los cuentos y de las películas que has visto hasta ahora. A partir de ahora en este vídeo, cuando escuches esta palabra, quiero que te imagines que eran personas como tú o personas como yo, porque cualquiera podía acabar en la hoguera. La locura llegó tan lejos que en la ciudad donde estoy se escribieron manuales de cómo cazarlas, libros que viajaron por toda Europa, libros que dictaban la ley de la forma más cruel que te puedas imaginar. Y es que miles de personas murieron a causa de lo que nació en estas calles. La Iglesia convirtió lo que empezó como un rumor y lo acabó convirtiendo en una epidemia. Y aquí en Basilea todavía quedan huellas de aquel terror. Toda esta movida contra las brujas no ha aparecido de la nada. Y es que Europa en el siglo XIV se estaba desangrando. Había guerras interminables, mucha hambre, cosechas arruinadas, pero nada de esto se podía comparar como cuando llegó la peste negra. Y es que esta enfermedad devoraba pueblos enteros. Los cuerpos se amontonaban en las calles, el olor probablemente debía ser insoportable y probablemente para los que vivieron eso estaba llegando el fin del mundo. La peste acabó arrasando con la mitad de la población. Y claro, cuando no entiendes por qué la mitad de la gente a tu alrededor se está muriendo, busca culpables. Y Europa los encontró varias veces. Primero culparon a los leprosos. Se decía que caminaban de noche y que en secreto envenenaban los pozos para arruinar aldeas enteras. La gente los veía como cuerpos malditos, como muertos en vida. Así que los persiguieron, los expulsaron o directamente los masacraron. Cuando ya no quedaban leprosos a los que culpar, todo se giró hacia los judíos. Se propagó el rumor de que habían pactado con el diablo y que como castigo de Dios habían traído la peste. En algunas ciudades los obligaban a llevar marcas en la ropa, en otras los quemaban vivos y entre una cosa y otra arrasaron comunidades enteras de judíos. Justo donde estoy ahora es la plaza Barfußerplatz. Esto de aquí, durante el día, era un mercado, pero por la tarde se convertía en el escenario de estos castigos y ejecuciones. Justo detrás de mí está la iglesia de los franciscanos, que hoy se ha convertido en un museo histórico. Pero dentro aún se conservan fragmentos de la danza de la muerte, un mural del siglo XV que recordaba a todos que la peste y la muerte no distinguían entre ricos o pobres. Plazas como esta había en todos lados, cada ciudad y cada pueblo tenía la suya, pero la peste no desaparecía. Y entre susurros, cadáveres y rezos acabó apareciendo un rumor mucho más peligroso. Cuando ya no quedaban leprosos ni judíos a los que culpar, apareció un enemigo mucho más difícil de señalar, porque no tenía ni una cara ni una religión concreta: la brujería. Era algo mucho más fantasioso, y eso lo hacía más peligroso todavía porque podían acusar a cualquiera de brujería. Y es que podía ser tu vecino o incluso peor, podías tener el enemigo dentro de casa, podían ser tus padres. Y es que para lo que nosotros hoy es una leyenda más, en aquella época acabó convirtiéndose en la peor pesadilla de muchísima gente. Y ese rumor se hizo real por primera vez aquí, en Suiza. Concretamente en 1428 en el cantón de Valais, al sur del país. Ese año el consejo local aprobó un decreto que decía algo así: si 3 personas te acusan de brujería, te arrestarán. Si 5 lo confirman, te torturarán hasta que confieses. No hacía falta nada más, ni pruebas ni testigos serios, únicamente que una persona acusara a otra. Así que imagínate la que se lió. Si te caía mal a alguien, si una tormenta arruinaba tu cosecha o si se te moría una vaca, podías señalar a quien quisieras. Y si convencías a 4 personas más, esa persona acababa directamente en una sala de torturas. Y aquí la cosa se ponía fea de verdad. Y es que los mecanismos de la época dan escalofríos. No entraré en detalles, pero si quieres puedes buscar por internet. Busca cómo funcionaban cosas tipo el aplastapulgares, la pera de la angustia o otras decenas de torturas que existían en ese momento. Pero ya te aviso que bajo esas torturas confesaban lo que fuera, que habían hecho un pacto con el diablo o incluso con la abuela del panadero si hacía falta. Como resultado de todo esto, acabaron quemando a más de 200 personas vivas en el cantón de Valais, todas acusadas de brujería. Esta fue la primera gran caza de brujería documentada en Europa. Y lo curioso de esto es que no solo perseguían a mujeres, como solemos imaginar, sino que también perseguían a hombres. De hecho, la mayoría de los que fueron ejecutados en el cantón de Valais eran campesinos o pastores. Aún así, también hubo nobles y clérigos que fueron acusados, porque en aquel clima de paranoia colectiva cualquiera podía ser culpable. Solo hacía falta caerle mal a alguien para que todo se pusiera en marcha, y a partir de ahí esta máquina era imparable. Cada acusado al que torturaban delataba a otras personas, y estas otras personas
delataban a más. Un efecto multiplicador que convirtió ese miedo en una epidemia social. Así que lo que comenzó como un decreto en un valle remoto se acabó contagiando por toda Suiza. Y aquí en Basilea, a 100 kilómetros de ese lugar, esas historias iban a encontrar un altavoz mucho más peligroso. 3 años más tarde, en 1431, justo aquí donde estoy ahora, en la Catedral de Basilea, se inauguró el concilio. Este lugar se convirtió en una especie de ring donde obispos, clérigos e inquisidores de toda Europa discutían y conspiraban entre sus pasillos. Se peleaban por el poder como si esto fuera una especie de G20 medieval, tanto que llegaron a destituir un papa, Eugenio IV, que quería la autoridad absoluta, y en su lugar pusieron a Félix V, porque aquí se llegó a la conclusión de que el concilio tenía que estar por encima del papa. Esta fue la primera vez en la historia, y la última, que un concilio se atrevió a echar un papa y poner a otro en su lugar. El tema está en que en medio de todas esas discusiones apareció un teólogo alemán llamado Johann Schneider, y Schneider escuchó con atención lo ocurrido en Valais, las acusaciones, las torturas, las confesiones, y él decidió dejarlo por escrito en una obra que tituló Formicarius, o lo que es lo mismo, El hormiguero. En ella hablaba de santos, de pecados capitales o incluso cómo un predicador debía hablar y convencer al público. Pero en la cuarta parte escondió la semilla del terror, y es que ese capítulo estaba enteramente dedicado a la brujería. Allí moldeó la idea que lo cambiaría todo. Explicó que la brujería no era un acto aislado, como se creía hasta entonces, sino que era una especie de secta que conspiraba contra el cristianismo. De hecho, en cierta forma, ahí nació el mito del aquelarre. Hombres y mujeres que volaban por la noche, se reunían en montañas apartadas y conspiraban junto al diablo. Schneider no solo recogió sus rumores, sino que los convirtió en doctrina, porque cuando un teólogo lo escribía pasaba de ser un rumor a una verdad oficial. Pero aquel libro no era el final, era apenas el principio. Esas palabras se escribieron aquí, entre estas paredes, pero eran solo el caldo de cultivo que más adelante iba a desatar el verdadero caos, la mayor persecución contra las mujeres en la historia de Europa. En 1440 se inventó la primera imprenta en Alemania y llegó muy rápido aquí a Basilea. Y es que la ciudad llevaba años produciendo miles de manuscritos a raíz del concilio y tenía mucha demanda de libros jurídicos y religiosos. Así que cuando apareció esta nueva tecnología, Basilea se convirtió en uno de los grandes centros editoriales de toda Europa. Y en 1487, dos frailes alemanes publicaron el Malleus Maleficarum. No era un libro, era un manual, y en él decían cómo reconocer a una bruja, cómo interrogarla y cómo ejecutarla. Aquí detrás, en la biblioteca de Basilea, todavía se conservan dos ejemplares originales, tanto del Malleus Maleficarum como del Formicarius. Los dos libros que encendieron la mecha de toda esta locura están aquí dentro. Así que voy a intentar entrar a ver si, por casualidad, me dejan ver esos originales. Vale, hemos entrado y le he preguntado al chico de recepción a ver si me podían dejar ver los libros originales. Al principio me ha ofrecido una copia en alemán, pero le he dicho que había leído que tenían los originales aquí y me ha dicho que eso es una sala especial que está abajo, pero que no puede acceder cualquiera. Entonces acaba de ir abajo a preguntar a ver si me dejan acceder para poder grabar los dos libros. So it's as following. I think they have the original of both. Basically, you can see them, but if you order them today, it's already past the time where they do orders for today. So it's in a closed area, Okay. and they only do orders like 3:30. So if I order today, it's not possible to check it today. No, It would be possible tomorrow? no, on Monday. Yeah, only on Monday. Yeah, can we check the copy, the Dutch copy, the new one? Yeah, Yeah, okay. that's just over in the Freihand. Es lo que hay. Así que nos vamos a conformar con ver la copia en alemán. Lo que me ha dicho el hombre, todo esto es la biblioteca. Estamos aquí ahora mismo y tenemos que subir hasta arriba del todo la última. Ahí, let's go. Qué locura. Pero mira hasta dónde llega, es que ni se aprecia en cámara. He encontrado un trozo que habla justamente sobre Basilea. En la página 235 de este libro explica esto, que para que alguien se convirtiera en bruja
debía presentarse ante el demonio, renunciar a la fe cristiana y jurar obediencia. Tenía que firmar con su nombre y como prueba del pacto debía preparar una mezcla con miembros de niños muertos sin bautizar, especialmente brazos o piernas, y untar esa pasta en un objeto o en un asiento. Con esa sustancia, según el texto, esa persona podía cumplir ritos demoníacos y recibir poderes o favores. Y lo que se menciona de Basilea es que aprendieron sobre este método justo aquí, en la diócesis de Basilea. No me voy a poner a leer todo el libro, pero esto es una pequeña muestra. Este sitio es tan grande que no es broma. Nos hemos perdido, estamos dando vueltas en círculo. Pero que, Andrea, que estás volviendo al mismo sitio de antes. Hemos ido por aquí. Salida. Vale, sí, ahora sí. Básicamente, lo que demuestra esto es que en las páginas de este libro ya no había dudas. Las mujeres eran las culpables de todo. Y es que lo que decían estos dos frailes básicamente era que las mujeres eran más propensas a caer en las manos del diablo porque eran débiles, lujuriosas y crédulas. Vamos a tomarnos una pequeña pausa para mirar dónde comer, porque aparte esta mujer está ya un poquito hasta de las brujas. No, de las brujas no, tengo hambre. Luego seguimos. Vamos de camino a un sitio de cocina europea. Mientras sigo contando cosas, básicamente señalaban a cualquiera, podía ser una anciana, una curandera o una comadrona mismo. Imprimieron este libro una y otra vez y viajó por todas las aldeas y ciudades de Europa. Pero no de la forma en que te imaginas, porque en esa época ni el 10% de la población sabía leer. Así que no había bibliotecas o no había librerías donde comprar el libro, sino que los encargados de hacer llegar este libro a la gente eran los obispos y los predicadores, que lo hacían tanto en las plazas de los pueblos como en las iglesias. Así que imagina, con lo que representaba la iglesia entonces, al cura de tu pueblo diciéndote que una anciana podía volar por la noche, acostarse con el diablo o incluso provocar tormentas. Y después de meterte todo este miedo en la cabeza, te explicaba cómo reconocer a una y si la reconocías, cómo acabar con su vida. ¿Tienes mucha hambre? Parada para comer. Yeah, we can. La mujer nos ha mirado como diciendo, es bastante tarde. Vale, tengo partes del libro, no porque las haya leído, sino porque lo he buscado por internet, pero dice esto, que si un niño moría en el parto, la comadrona lo había entregado al demonio porque era bruja. Que si el ganado enfermaba, la culpable era la mujer que vivía sola en el pueblo. Si sospechaban de una anciana y la lanzaban al agua, no podía flotar, porque si flotaba, era bruja. Si se hundía y moría, era inocente, pero claro, ya estaba muerta. Y el libro también decía que si tenía un lunar en algún sitio extraño, era la marca del diablo. De hecho, es por eso que a las brujas hasta el día de hoy se las representa con un lunar en la nariz. Algunos cronistas de la época hablan de millones de víctimas a raíz de todos estos ataques a las mujeres durante esa época. Pero estudios más recientes reducen esa cifra a unas 60.000 personas. Que puede sonar a poco a día de hoy, pero en esa época significaba borrar ciudades enteras del mapa. Y es que Europa en ese momento tenía más o menos unos 80 millones de habitantes. Pero claro, cuando digo víctimas me refiero a ejecuciones, aunque detrás de eso había muchas más cosas como las torturas o incluso gente que la dejaban encerrada durante años. Es decir, que lo que empezó como un rumor acabó como palabra impresa que viajó por cada pueblo. Y esa palabra se convirtió en fuego. Y lo peor es que esas hogueras no se apagaron rápido. Ardieron durante siglos, incluso hasta alcanzar la Europa moderna. ¿Estás contenta? Bueno, Pescadito. Está muy bueno, ¿eh? ayúdame. Está muy rico. ¿Estás contenta ahora o no? Ahora estoy contenta, podemos seguir. Dale like a este vídeo, suscribíos y mira todos los vídeos. Esto de atrás, si algún día vais a venir. Sí, si venís a Basilea, fuera bromas, está muy bueno. Restaurant Milchusli. La última ejecución por brujería fue en 1782. El nombre de la mujer fue Anna Goldi y su caso fue muy polémico. Ana fue una criada que trabajó para un médico muy conocido de Suiza y fue acusada de hechizar a la hija pequeña de la familia. La niña, según los registros del juicio, aunque suene un poco raro, empezó a escupir alfileres y a tener convulsiones. Y Ana fue torturada hasta que confesó que tenía un pacto con el diablo. Pero había un problema, y es que en aquella época hablar de brujería ya empezaba a resultar bastante incómodo para los tribunales europeos. Así que la condenaron por asesinato con envenenamiento.
una forma de disfrazar el juicio de brujería por un delito común. Además, la decapitaron con espada, en vez de meterla en la hoguera, algo que era considerado piadoso. Muchos criticaron duramente este caso porque se suponía que Suiza era un país moderno y racional, y sin embargo todavía estaban ejecutando brujas. Fue tan escandaloso que incluso circularon folletos denunciando aquel juicio como una auténtica vergüenza medieval. El Parlamento del cantón de Glarus, donde sucedió esto, no rehabilitó a Ana hasta el 2008, cuando reconocieron que fue la última víctima de una caza de brujas en Europa. De hecho, en este puente donde estoy ahora, hay una placa en memoria de todas aquellas mujeres que sufrieron toda esta locura. Esta placa dice: este es un lugar que nos recuerda a tratar a los demás sin prejuicios y a no excluirlos. Ironía pura, porque en este puente fue realmente donde lanzaron durante siglos a las mujeres para mirar si flotaban o no, y demostrar así si eran brujas o no eran brujas. Así que Suiza cerró el círculo. Aquí la brujería se convirtió en ley y aquí celebraron el último juicio, avergonzando así a todo el continente. Pero tengo que decirte que este no es el único lugar de Europa donde el miedo y los rumores cambiaron la historia. A cientos de kilómetros de aquí, en un pequeño país en medio de los Pirineos, se forjó una de las leyendas más oscuras. La leyenda negra de un país diminuto, pero con una enorme fortuna. Haz clic aquí en la imagen y descubre todo aquello que no te han contado sobre Andorra. Gracias por ver el vídeo. ¡Chao!